Bueno, pues en principio muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. En esta ocasión, pues para desahogar la última sesión de este diplomado sobre derecho electoral. Espero que pues este haya cumplido con las expectativas de cada uno, cada una de ustedes. Y de hecho, en este sentido, quisiera comenzar la sesión por realizar un ejercicio muy sencillo y muy breve que consiste en recoger algunas de sus impresiones en torno a este diplomado. Como lo había comentado, yo soy el coordinador del mismo y pues siempre me interesa al concluir cada emisión conocer de viva voz algunas percepciones en torno al diplomado en cuanto a contenidos, en cuanto al perfil de los docentes, en cuanto a la temática y demás. Entonces, bueno, con independencia de que las autoridades de la Escuela Judicial Electoral les hagan llegar con posterioridad algún formato, pongan a su disposición algún mecanismo para evaluar de una manera más formal el diplomado. Quisiera en estos primeros minutos de la sesión consultarles pues justamente esto, qué impresiones ha causado el diplomado, se ha cubierto sus expectativas, qué áreas de mejora ustedes identifican, en fin, esto pues de manera por supuesto muy respetuosa se lo solicito y pues también muy entusiasta, quisiera pues como les digo conocer de primera mano sus percepciones. Entonces, bueno, no sé quién nos pudiera compartir alguna opinión al respecto. No sé, por ejemplo, Valeria, José Hernán. Hola, a mí me ha encantado mucho el curso. Creo que están bien haciendo buen equipo todos los instructores que realmente saben los temas que se están desarrollando en cada sesión, que van relacionados unos con otros. O sea, que hay un trabajo entre ustedes para entender bien el programa que nos han, pues en el que estamos trabajando, que hay una variedad de temas que se están abordando en cuanto a la definición de qué es comunicación, y también ayer pues fue muy importante la parte de la ética, y creo que entre todos los profesores que hay una variedad de profesores y de diferentes posturas, pues es lo que hace más vigorosa la discusión y que nos mantiene más al tanto de las diferentes perspectivas, porque creo que cada quien aporta una visión muy importante, como por ejemplo, como para Raúl Ávila, fue muy importante hablar sobre la transparencia, sobre la gobernabilidad y sobre ser críticos. Y yo creo que pues utilizaron un montón de técnicas, la discusión, la lectura, la exposición, y que todo eso pues favorece a un grupo diverso y que se centró mucho en la realidad mexicana, y también gracias a Alejandra Tello, pues que también se abordaron temas de carácter internacional, ya que pues ella siempre aporta datos históricos y también pues datos de otra cultura, que eso fue lo que yo creo que enriqueció mucho. Sería todo. Muchas gracias, Valeria. Adelante, José Hernán. Sí, buen día, maestro, buen día a todos. Y yo creo que en el aspecto personal llenó mis expectativas, y creo yo que hasta sobrepasó un poquito más, dado que la comunicación política electoral es importante, sobre todo en las campañas políticas. Hablar y decir sobre los aspectos de cómo se condujeron los profesores, yo creo que fue excelente, ¿no? Yo creo que ahí llenó una serie de fundamentos y conceptos que, que se requieren para la toma de decisiones, ¿no? Lo mencionó Valeria, y yo creo que hay aspectos fundamentales como la ética, que al final alguien lo comentó el día de ayer, que sería ampliar un poquito más ese aspecto, ¿no? De ética electoral digital, y otros aspectos también sobre la cuestión de transparencia. Esos yo creo que son aspectos importantes y que sean básicos para tomar una serie de decisiones y tener una amplia gama de conceptos que nos puedan solucionar los problemas, ¿no? Yo también agregaría también, y en lo personal he tendido un poquito más a la cuestión de psicología política, porque
el comportamiento de tanto de agentes de cambio como políticos, de gente de gobierno, etcétera, tienen también algunos aspectos que influyen también en base a su comportamiento, ¿no? El por qué, a veces nos preguntamos por qué actúan de esa manera o por qué toman decisiones de tal o cual forma, ¿no? Entonces yo creo que sí sería importante para mí ampliar un poquito más esos aspectos que acabo de comentar. Gracias, maestro. Gracias, José. Bueno, he tomado nota de estos dos puntos en particular sobre ampliar la temática de la ética y tomar en consideración el tema de la psicología política y de la psicología social. Lo tomo en cuenta y bueno, trataré de incorporar de alguna forma estos contenidos en las siguientes emisiones del diplomado. Les digo, me resulta muy valioso esta retroalimentación, porque de hecho la próxima emisión del diplomado recoge pues algunas inquietudes que me han planteado compañeros y compañeras de emisiones previas, y así como ahora lo hace José, en algún momento me recomendaron, por ejemplo, incorporar algunas cuestiones más enfocadas al periodismo y a la construcción del discurso periodístico. Entonces, en la nueva emisión del diplomado se va a abordar una cuestión al respecto, y también, bueno, por el perfil quizás de las y los profesores, en algunas ocasiones había como un traslape de temas o como un encimamiento, de tal suerte que en varios módulos ustedes revisaban, por ejemplo, los criterios del Tribunal Electoral respecto a la comunicación digital, y ahora con la idea pues de evitar ese empalme, también he dispuesto pues como un objetivo muy particular para los módulos, a modo de que solamente en algunas sesiones muy específicas se aborden estos criterios jurisprudenciales, y que los otros módulos estén dedicados a una temática un tanto diferente. Entonces, bueno, pues me resulta muy valiosa esta retroalimentación y se las agradezco. Bueno, a continuación tenemos la intervención de Juan Miguel Ángel, por favor. Buenos días a todos, compañeros. En lo personal también cumplió mis expectativas. Es un diplomado muy fresco, de hecho. Yo siento que es un acierto total que no solamente se nos hable desde el ámbito jurídico, sino que haya diferentes tipos de perspectivas, ¿no?, sobre esto que es la comunicación. Aparte, siento que no solo se nos dio información, yo sí sentí que nos dieron varias herramientas que nos van a poder servir para poder conllevar lo que es la comunicación electoral. Muchos lugares donde incluso, sitios web donde incluso pues nos hacen ver que la información puede ser verificada, ¿no? Y esto siento que es muy importante. También, bueno, yo en lo personal siento que es también un acierto total haberlo acompañado con el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador, porque realmente van mucho de la mano. Creo que en lo personal, repito, cumplió mis expectativas, fue un muy buen curso, los ponentes todos increíbles, y pues de mi parte sería toda mi intervención. Gracias, Juan Miguel, muy amable. Adelante, Robert Agner. ¿Qué tal, maestro? Buenos días a todas y a todos. También de mi parte puedo decir que el diplomado cumplió totalmente mis expectativas. Confieso que yo había esperado un rato, se me pasó la convocatoria anterior y estuve muy al pendiente para poderme inscribir. ¿Mi interés de dónde nace? Mi interés nace de que he tenido la oportunidad de sustanciar procedimientos, como decía el compañero Juan Miguel, sancionadores, tanto POS como PES. Acá en el estado de Tabasco, el Instituto Electoral, el OPLE, es el que sustancia estos procedimientos. En el caso del especial, lo sustanciamos y resolvemos. Ya el tribunal es una segunda instancia nada más. Entonces, en los últimos años, en los últimos tiempos, se había efectuado muchas denuncias en base a violencia política en redes. Y este fue un tema que abordamos. Los profesores, la verdad que muy bien abordado el tema. Nos dieron herramientas para poder entender cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las plataformas digitales. En mi caso, como abogado, no tenía la experiencia de adentrarme un poco al tema de la tecnología. De hecho, estoy un poco atrasada en tecnologías,
debo de confesarlo. Sin embargo, aquí pude tener un contexto más amplio, profundo en los temas. La verdad que sí fueron abordados correctamente. Y en cuanto al diplomado, maestro, puedo mencionar que es muy didáctico. A mí me parece que las clases son muy amenas. El apoyo que traen los maestros, pues es muy fácil de comprender. Manejan un lenguaje ciudadano. Eso me gustó porque pude observar en el grupo que tenemos abogados, creo que hay comunicólogos, con varias disciplinas o profesiones, y esto enriquece el grupo porque podemos interactuar y podemos dar diversos enfoques a un mismo tema. Incluso lo que comentaba, que en algunos temas se empalmaron con algunos maestros, yo decía que sí fue notorio, pero no fue un desperdicio, porque cada profesor le da un enfoque distinto al del otro profesor. Entonces, para nosotros fue enriquecedor y creo que cumple totalmente mis expectativas. Le iba a comentar que yo creo que un área de oportunidad podría ser eso, ampliar los temas. En el caso de lo que ya mencionaba de la cuestión periodística, ayer estuvimos nosotros una conferencia con la magistrada Eva de la Sala Regional Jalapa, y se refería justamente a la violencia política digital. Y acudieron muchos periodistas aquí al Instituto Electoral, acudieron muchos comunicadores, y decían eso, de que ellos quieren que se les explique con un lenguaje ciudadano los límites de la libertad de expresión, qué ampara la libertad de expresión, de qué manera deben conducirse ellos al tratar temas, pero que también cuidando no calumniar, cuidando no violentar, pero también no abandonando su oficio periodístico. Y yo creo que por ahí lo que usted comenta, que van a incursionar en el nuevo diplomado, creo que es muy acertado. Muchas gracias, Robert. Igualmente tomo nota. Sí, pues ese módulo será muy interesante. Bueno, quien está interesado, por supuesto, pues quizás puede entrar de oyente a algunas de estas sesiones. No lo sé, habrá que considerarlo con las autoridades de la escuela. Y si no, pues quizás eventualmente podamos, pues no sé, programar alguna conferencia de estas conferencias que imparte el profesorado de la Escuela Judicial, respecto a algunos temas en concreto como ese, ¿no? De la construcción de la realidad a partir del discurso periodístico. De verdad que es un tema muy interesante y hay muchos fenómenos que dan cuenta de cómo se construye la realidad justamente a partir del discurso periodístico. Ya comentábamos en algunas sesiones este fenómeno de la posverdad, pero incluso, bueno, esta construcción de la realidad a través de la opinión pública lo podemos identificar prácticamente en cualquier nota del día a día, y hay algunos casos que resultan más emblemáticos, por supuesto, ¿no? Como, bueno, lo menciono porque es un caso muy actual, pero tenemos aquí el caso de la muerte de Devani, ¿no? Esta joven neoleonesa, que en realidad los huecos de la información han sido cubiertos por el periodismo ante pues la ausencia de un mecanismo efectivo de comunicación de parte de las autoridades encargadas. Entonces, bueno, pues ese tipo de fenómenos justamente pues resultan sumamente interesantes a la luz de la realidad que vivimos, ¿no? Bueno, pues les agradezco muchísimo estas intervenciones, esta retroalimentación. No sé si alguien más desea hacer un comentario final. Si no hubiera más intervenciones, entonces comenzaríamos propiamente con el desarrollo de esta última sesión. Bueno, la dinámica de esta última sesión es un poco diferente. Creo que con el doctor Narváez ya tuvieron una dinámica de esta naturaleza. Consiste en que observemos un video, segmentos de un video, de actividades académicas previamente realizadas y registradas en video, precisamente, con la idea de que nos sirva como material didáctico. En esta ocasión no vamos a utilizar una diapositiva o una presentación de PowerPoint, sino justamente esta memoria gráfica de un evento previamente realizado por la Escuela Judicial Electoral. Pero bueno, pues la idea no es que pues simplemente dejemos correr el video y que con eso cobramos el tiempo de esta sesión, sino que identifiquemos algunos segmentos torales de esta actividad y que a partir de eso podamos enfatizar algunos aspectos
de los que son abordados por los ponentes en esta actividad previamente registrada, ¿no? Los ponentes son la maestra Berenice García Guante, quien es una académica y también una profesional del derecho electoral muy destacada. Actualmente, bueno, tiene una vinculación ahí cercana con un partido político, pero durante muchos años se desempeñó como funcionaria judicial electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Incluso llegó a ocupar la Secretaría General de Acuerdos. Otro de los ponentes es el doctor César Astudillo Reyes, quien seguramente todos y todas ustedes conocen. Es toda una autoridad en la materia electoral, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En algún momento incluso participó en el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral. Es una personalidad en la materia. Y también esta actividad cuenta con la participación o contó con la participación del doctor Cliserio Coello, quien igualmente es un funcionario electoral muy destacado, con una trayectoria de muchos años. Fue fundador de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de la reforma del año 2014. Fue presidente de esa sala y bueno, pues es una persona que cuenta con todas las credenciales para considerarlo como experto en la materia electoral. Bueno, estas tres figuras se dieron cita en una mesa redonda del año 2020, en donde abordaron justamente la temática que nos ocupó el día de hoy, es decir, cómo superar los retos de la comunicación política y las redes sociales en beneficio de la democracia, ¿no? El título tal cual es Comunicación política y redes sociales, cómo superar sus retos para la democracia. Bueno, hay que considerar que esta mesa redonda, como les decía, se llevó a cabo el 26 de mayo del año 2020, es decir, hace 2 años, cuando apenas estaba comenzando la pandemia. Todavía ni siquiera dimensionábamos los alcances. Yo creo que en ese momento nadie se imaginaba que esto iba a durar pues poco más de 2 años, y algunos de los comentarios que esgrimen estos autores, esta autora, pues lo hacen a la luz justamente de ese contexto. Habrá que recordar que en ese año 2020 tuvieron lugar 2 elecciones locales importantes, la de Hidalgo y la de Coahuila, que justamente en ese contexto de pandemia tuvieron que ser ajustadas el calendario electoral y por ende las actividades inherentes a o programadas conforme a este calendario electoral, tuvieron que ajustarse en atención al desarrollo de la pandemia, ¿no? Sabemos que al principio pues iban tomando medidas que eran contingentes y que considerábamos temporales, que tendrían una duración quizás de un par de meses, y después, bueno, la pandemia nos dio un golpe de realidad y muchas de estas actividades se tuvieron que posponer o adaptarse a ese contexto en específico, ¿no? A ese contexto de pandemia. Bueno, dicho esto, entonces vamos a revisar estos segmentos de los videos. También, por último, antes de iniciar, me parece importante cederle la iniciativa o ceder el reconocimiento, otorgar el reconocimiento que merece el doctor José Ramón Narváez, porque no sé si esto lo comenté al inicio del diplomado, pero originalmente el doctor Narváez y yo éramos los coordinadores de este diplomado, y después, bueno, solo me quedé yo como coordinador, pero esto me parece importante comentarlo porque el programa de alguna manera lo construimos a la limón entre los dos, y esta iniciativa de utilizar actividades académicas previamente grabadas, previamente realizadas y grabadas por la Escuela Judicial Electoral como el objeto de análisis, de discusión de las sesiones de este diplomado, es iniciativa del doctor Narváez. Al principio, de hecho, muchas de estas sesiones previamente registradas eran utilizadas en este diplomado, pero la verdad es que a la luz de la experiencia, ya cuando me quedé yo solo con la coordinación, me di cuenta de que a lo mejor estábamos abusando un poco de esa tónica, y por eso fue que prescindí de algunas de estas actividades y preferí darles un tratamiento, digamos, inédito, ¿no? No tomar en consideración estas actividades previas como objeto de discusión, sino más bien, pues, desarrollar el tema en atención a los propósitos que persigue este diplomado en específico. Pero hubo algunas sesiones que sí se preservaron, y bueno, pues
están incluso consideradas para las siguientes emisiones del diplomado, y esta es una de ellas, justamente, esta mesa redonda. Bueno, dichos todos estos antecedentes, ahora sí vamos a comenzar con la reproducción de estos videos. Como les digo, vamos a centrarnos en la parte medular, en la parte expositiva de cada uno de estas personalidades que participaron en aquella mesa redonda, y después de cada una de estas intervenciones, yo ya tengo identificados algunos aspectos que me parecen importantes enfatizar, y bueno, por supuesto, los micrófonos van a estar abiertos para que ustedes también puedan emitir sus opiniones respecto a estos puntos o otros que les parezcan importantes y que hayan sido abordados por estos autores. Bueno, entonces déjenme compartirles la pantalla para ver este primer segmento a cargo de la maestra Berenice García Guante. Bien, dejo correr el video. Relevante y va a ser muy importante para estas. Profesor Rafael, no se escucha el audio del video. Respecto de... Perdón, ¿no se escucha el audio? Ya se comenzó a escuchar. A ver. A partir de enero del 2020, ¿cuáles fueron las redes sociales que más fueron utilizadas digamos, por los mexicanos? Primero vamos a decir que 80 millones de usuarios en México utilizan Internet. Más o menos, aproximadamente por persona, estamos 8 horas utilizando alguna red social o alguna red digital. Incluso entre las redes sociales más utilizadas, pues tenemos a Facebook, a YouTube, a Instagram, ahora recientemente TikTok, Twitter, Snapchat, entre otras. Hay otras plataformas digitales que aún todavía está la discusión si son redes sociales o no, pero sin duda alguna tienen un gran impacto para la comunicación social, que sería el WhatsApp, el Telegram, por ejemplo, algunas plataformas como Netflix, Amazon, incluso la comunicación a través de correos electrónicos. Y bueno, ahora con todas estas plataformas que ya se utilizan a través de Google Meet, de Zoom, etcétera, ¿no? Son varias. Entonces, dada esta nueva tecnología que se está implementando por las situaciones actuales, esto va a tener una repercusión muy importante en nuestro modelo de comunicación política. Recordemos que antes del 2007, en México, en nuestra Constitución, se permitía la contratación de tiempos en radio y televisión a los partidos políticos y a los candidatos, para efecto de que ellos podían acudir a estas concesionarias, pagar los spots. Sin embargo, a partir de la reforma del 2007, nuestra gran reforma electoral, cambia nuestro modelo de comunicación política. ¿Para qué? Para que únicamente sea el Instituto Nacional Electoral la única autoridad autorizada para asignar estos tiempos en radio y televisión. Recordemos que la distribución de estos tiempos de radio y televisión, de un 100%, el 30% se divide en partes iguales entre todos los partidos políticos y los candidatos independientes, cuando ya estamos hablando dentro de una campaña electoral, y el otro 70% se divide únicamente entre partidos políticos de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección. Este sistema de nuestro modelo de comunicación política podría traer una serie de ventajas y desventajas para algunos actores políticos. Sin embargo, esta situación que tenemos ahorita de contingencia, la pandemia, nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías, y por eso es que yo digo que a partir de este año, estoy convencida, entramos a una nueva era en la materia electoral y por lo tanto una nueva forma de ejercer nuestros derechos políticos electorales. Lo podemos ver, por ejemplo, de entrada en las autoridades electorales, que están sesionando a través de videoconferencias. Estamos viendo la necesidad de que las autoridades también implementen juicios en línea, donde ya cada vez más autoridades locales, incluso ya el Tribunal Electoral, ya está poniendo en marcha este juicio en línea. Incluso vamos a ver la necesidad de implementar y de transitar ya a un voto electrónico. Sin embargo, ahorita lo que nos va a poner en una situación compleja, pues son los dos procesos electorales, el de Coahuila y el del estado de Hidalgo, que ahorita están aplazados debido por esta contingencia,
y que sin embargo se quedaron un poco antes de el registro de los candidatos y por lo tanto antes del inicio de las campañas. Sin embargo, aquí falta todavía por concluir algunas etapas del proceso, como es la capacitación de los funcionarios. Esta pues va a tener que empezarse a modificar para efecto de poderlos capacitar de manera remota. No solamente eso, sino que también las campañas electorales van a tener que cambiar su diseño. ¿Por qué? Porque precisamente ya no se van a poder hacer tantas reuniones donde exista cierta interacción con muchas personas, más porque el tema de la contingencia pues aún no termina, y cuando ya sea el semáforo en verde, pues se van a tener que hacer algunas precauciones para realizar estos eventos de campaña. Entonces, y no solamente eso, también en la jornada electoral, pues se va a tener que tener cierto cuidado, como ya ha ocurrido en otros países donde este año pues han tenido elecciones. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos, incluyendo, por ejemplo, ahora el reciente decreto presidencial emitido en recientes fechas, por el cual incluso hay una modificación a los tiempos fiscales, es decir, hasta antes de que inicien las precampañas, hubo una reducción de minutos que se le dan a las autoridades electorales y algunos spots de partidos políticos, y esto también nos indica que la autoridad electoral pues va a tener que empezar a explotar los medios digitales, las redes sociales, para también dar a conocer pues el tema de sus facultades, como es una credencialización, la actualización de los datos de las personas en sus credenciales de elector, etcétera. Entonces, también las autoridades electorales se van a ver obligadas precisamente a utilizar estas redes sociales. Ahora, en materia electoral, si nosotros nos ubicamos, ¿cuáles serían la regulación que tendríamos en estas redes sociales? Veíamos que poco a poco se ha ido implementando y podríamos hablar en general de determinadas reglas, pero hay algunas de manera específica, dada las características de una red social, pues que no vamos a poder nosotros regular de manera como si regulamos otros medios de comunicación, como es radio y televisión, como son los medios impresos, etcétera. Por poner algunos ejemplos, bueno, la base fundamental al momento de que el Tribunal Electoral analiza el tema de redes sociales, pues es en primer lugar la protección al derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Incluso retomando los criterios de la Sala Superior y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que estos criterios a la hora de referirse a las redes sociales, pues sí buscan en todo momento privilegiar estos derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, y únicamente pues cuando sí va a ser alguna restricción a uno de estos, pues sí hablan a ciertos requisitos que se deben atender. Por ejemplo, cuando a través de la red social pues está cometiendo algún delito, se está incitando algún tema de violencia, estas restricciones pues serían válidas. Incluso la Suprema Corte nos ha dicho que estas restricciones pues deben de estar establecidas en la ley, tener un fin legítimo, ser proporcionales y ser necesarias. Y si nosotros nos vamos a la doctrina, bueno, más bien a la jurisprudencia del Tribunal Electoral, pues también vemos que en una serie de tesis, tanto relevantes como de jurisprudencia, o el camino que siguen es siempre, digamos, maximizar estos dos derechos y ya en casos excepcionales, pues sí, restringirlos. Yo qué diría, en materia electoral, las redes sociales tendrían que atender a la mayor protección a la libertad de expresión y acceso a la información, y obviamente cumplir con las reglas de propaganda electoral. Como bien mencionabas hace un momento, Wendy, estas reglas de propaganda, pues tu contenido tiene también ciertas limitaciones, su temporalidad tiene ciertas limitaciones. En cuanto a contenido, pues el tema de no calumniar a alguno de los candidatos, y también recientemente recordemos que se publicó en el mes de abril una reforma en materia de violencia política en razón de género, y ahí también ya se establecen nuevas reglas para esta propaganda electoral, y que concretamente es que no debe contener elementos de violencia política hacia las mujeres, y por otra parte tampoco alguna cuestión que digamos sea para denostar o, por ejemplo, digamos a una mujer, pues sí afectarla en su imagen por el hecho de ser una mujer. Entonces, tendrá que seguir esta propaganda en redes sociales, las reglas de la propaganda electoral previstas. Sin embargo, otro tema a lo que nos enfrentamos en esta propaganda, y creo que es el fundamental, es saber concretamente el origen,
para poder fiscalizar estas campañas electorales e incluso cuando se cometan algunas infracciones en materia electoral, pues llegar a los responsables de la publicación de este tipo de propaganda y pues que sean sancionados administrativamente en la materia electoral. Por eso aquí vamos a tener, en materia de fiscalización, sí me gustaría rescatar algunos criterios que ya tiene el Instituto Nacional Electoral respecto de esta fiscalización de los recursos de los partidos políticos, concretamente en las redes sociales. Y como podemos ver, se enfocan más, digamos, a cuando realizan contratos por publicación o por promocionar, por ejemplo, algún tweet, por entrar a ciertas redes sociales y tener algún banner, o que nos salga alguna propaganda cuando abrimos una página de internet, o bien cuando los candidatos hacen sus páginas de internet y es donde se están promocionando. Todo esto, digamos que analizarlo y fiscalizarlo es sencillo. Pero, sin embargo, cuando estamos viendo que hay cosas en las redes sociales que no podemos saber el origen, por ejemplo, o no es tan sencillo, reconociendo que en la materia electoral es muy rápido todos los procesos que se siguen, en especial los especiales sancionadores, y por lo tanto es complicado llegar al origen para sancionar a los responsables, como sería, por ejemplo, cuando se pagan determinados bots en las redes sociales, cuando se sube alguna propaganda de carácter negativo, alguna propaganda de carácter prohibido, pues muchas veces no se sabe o es complicado saber quién la subió porque pues no necesariamente va a haber algún contrato o algún vínculo. Al respecto, me gustaría resaltar incluso dos temas muy interesantes del Tribunal Electoral. Ustedes recordarán uno el que fue en el 2015, de unos tweets que subieron algunos artistas en la época de veda electoral, en el proceso electoral del 2015, y donde era para apoyar a candidatos de un determinado partido político. Y ahí la Sala Superior lo que resolvió fue, bueno, una protección a las personas que en los tweets, en sus cuentas de Twitter, en sus redes sociales, emiten comentarios a favor o en contra de alguien, pues se les permitió el ejercicio y esa protección de la libertad de expresión. Sin embargo, sí se sancionó al partido político por considerar que llevaba algún beneficio implícito en estas manifestaciones en periodo prohibido. Honestamente, yo no comparto esta resolución. Yo sí creo que al final no se debió sancionar al partido político tampoco, pero bueno, digamos, esa ya sería otra discusión. Y otro asunto bien importante sobre el tema de redes sociales fue en el pasado proceso electoral del 2018, donde se eligieron, entre otros cargos, a los senadores de la República, y hubo una denuncia concretamente a un candidato a senador por utilizar en sus redes sociales, en un video que subió a una de sus redes sociales, algunas playeras de equipos de fútbol, que traía una playera, y venían algunas marcas en estas playeras. Entonces, ahí sí se hizo que se deberían de considerar estas marcas para temas de la fiscalización de los recursos del candidato, porque se ven beneficiados con utilizar estas marcas. Incluso en la sentencia de la Sala Superior es muy curiosa porque ordenan al Instituto Nacional Electoral sí tomar en cuenta estos gastos para como gastos de campaña, sumarlos al tope de gastos del candidato, pero un elemento a considerar es que tenían que analizar cuántos followers tenían, cuántos retweets se dieron, cuántos likes, etcétera, lo cual yo creo que si lo vamos a hacer con todos, haría imposible hacer un análisis tan minucioso en todos los casos de todos los candidatos. Recordemos que este proceso electoral, donde algunos inician en septiembre, el federal inicia en septiembre, pero vamos a tener en las 32 entidades federativas procesos electorales y se van a elegir más de 3,000 cargos a nivel nacional. Entonces, realmente la fiscalización, que ahorita es una facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral, pues se puede complicar el hacer estas investigaciones de manera tan específica. Además de que, bueno, cuando uno maneja Internet, ahorita hay unas figuras que nosotros, si ustedes las pueden ver, que son los denominados influencers. Ahí vamos a ver cuando ellos suben determinada información a favor o en contra de un partido político, pues cómo se va a cuantificar, si se va a proteger la libertad de expresión o se le va a cuantificar algún tipo de propaganda al candidato. Aquí tuvimos, en el caso precisamente del candidato al senador, ya el Tribunal Electoral en su momento resolvió que
una influencer que apoyó a ese candidato no se podía cargar ese gasto como de campaña porque tenían una cierta relación con la persona que era influencer, una relación, digamos, que era más como afectiva, y por lo tanto no se veía la intención de querer promocionar en su calidad como de influencer. Sin embargo, vamos a ver qué pasa en este proceso electoral. Pero como podemos ver, todo este sistema, todo nuestro modelo de comunicación política, y más ahorita, como estamos en esta situación, nos va a llevar a que nuestras próximas elecciones se van a ganar en campaña a través de lo que son las redes sociales, todo el abanico que tenemos de redes sociales. Por lo tanto, es muy importante analizar cómo está su reglamentación y, bueno, cuáles han sido los criterios para proteger estos dos derechos que van de la mano: la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, y principalmente porque en una democracia es necesario que los ciudadanos emitan su sufragio de manera informada. De momento me quedaría yo aquí y bueno, ya seguiremos después. Muchísimas gracias, Wendy. Bueno, pues hasta aquí esta primera intervención a cargo de la maestra Berenice García Guante. Como ustedes pueden advertir, la maestra García Guante aborda varias aristas, no solamente de la comunicación política y electoral, sino en general de cómo el avance tecnológico, en particular, bueno, pues que se refiere al desarrollo de plataformas, de nuevas tecnologías, contribuye a o tiene un impacto en la lógica, en la dinámica electoral. Ella menciona, por ejemplo, algunas prácticas o, bueno, medidas que ahora podríamos considerar ya como prácticas que han sido adoptadas por las autoridades electorales, en particular, por ejemplo, en el caso de los tribunales electorales, que se refieren a las sesiones públicas remotas a distancia, ¿no? Ante esta obligación o esta necesidad de autoconfinamiento para evitar los contagios en este contexto de pandemia por el COVID-19, bueno, pues una forma de reactivar las actividades de las instituciones electorales y de sus órganos colegiados, como en el caso del Tribunal Electoral, el Pleno de la Sala Superior o los plenos de las salas regionales, en el caso del Instituto Nacional Electoral, el Pleno del Consejo General, y por supuesto también sus equivalentes en el ámbito de las entidades federativas, los plenos de los tribunales electorales y de los consejos generales de los OPLES. Bueno, pues adoptaron como medida justamente este esquema de sesión remota, de sesión a distancia, ¿no? Originalmente, bueno, pues esta medida se había adoptado de manera contingente, de manera emergente, pero después incluso, por ejemplo, para el caso del Tribunal Electoral, estas medidas se regularon mediante acuerdos emitidos por la Sala Superior. Tal suerte que incluso hasta en la actualidad seguimos teniendo este esquema de sesiones a distancia, y a lo mejor es un mecanismo, una forma de organización logística para que el pleno de estos organismos sigan sesionando a pesar de las restricciones físicas o a pesar de los impedimentos físicos que se puedan presentar. No sé, estoy pensando en que quizás una vez que dejemos atrás la pandemia, a lo mejor si un magistrado, si un consejero electoral está cubriendo una comisión en el extranjero o en alguna entidad federativa, pues bueno, puede formar parte de las discusiones del pleno utilizando justamente estos esquemas de sesiones a distancia. No lo sé, quizás serían un ejemplo, un reflejo de cómo sistematizamos la experiencia a partir del uso de las nuevas tecnologías. Otro ejemplo que también menciona la maestra Berenice García Guante, de cómo se adoptan las nuevas tecnologías en el ámbito electoral, en particular para el caso de los tribunales electorales, se refiere a los juicios en línea. Hoy en día muchos tribunales electorales han adoptado esta figura de los juicios en línea que se han venido perfeccionando a lo largo de estos últimos 2 años de pandemia, aunque desde antes de que empezara la pandemia ya era un proyecto que se perfilaba en varias de estas instituciones. Para no ir lejos, en el caso del Tribunal Electoral, el juicio en línea era un proyecto que se empezó a gestar desde por lo menos la administración la presidencia del magistrado Fuentes Barrera. Ya sabemos que después continuó la gestión del magistrado Vargas y actualmente estamos
o bueno, se está llevando a cabo la presidencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Entonces, bueno, pues este proyecto tiene ya algunos antecedentes, algunos años de antecedente, y se ha venido perfeccionando a partir de la propia implementación de la herramienta. Por supuesto, todavía hay muchas áreas de oportunidad. Por supuesto, tampoco podemos pensar, esto ha sido muy enfático en señalarlo el presidente Reyes Rodríguez y también quienes lo han antecedido en la dirigencia del Tribunal Electoral, que no podemos pensar en los juicios en línea como un mecanismo que va a reemplazar a los juicios o a los procedimientos judiciales tradicionales, sino como una alternativa, ¿no? Como una forma de acercar la justicia electoral a los justiciables, a las y los ciudadanos y a los actores políticos. También, bueno, menciona la maestra García Guante cómo no solamente los actores políticos, sino también las instituciones han adoptado el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías en general, aunque por supuesto esto es mucho más evidente para el caso de los actores de naturaleza política electoral, es decir, partidos y candidatos. Y de hecho, pues ella habla de que estamos insertos en una nueva era, en una era de digital en materia electoral, y afirma que las elecciones a partir de esa coyuntura de la pandemia se iban a definir considerando las campañas que se desarrollarían particularmente en el ámbito de las redes sociales. E incluso para sustentar esta afirmación, comienza su exposición señalando, por ejemplo, cifras respecto al tiempo que pasamos conectados en la red, respecto al tiempo que dedicamos a navegar en Internet o a consultar, a interactuar a través de las redes sociales, ¿no? Estas cifras, bueno, seguramente ustedes pudieron haber comentado algo al respecto. Hay muchos barómetros, muchos estudios que dan cuenta de estas cifras, pero algunos de los más precisos y de los más confiables los podemos identificar en los estudios que emite el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Uno de ellos es el estudio sobre, no recuerdo bien la denominación, pero es el Estudio Nacional sobre uso de tecnologías en los hogares, algo así, y da cuenta justamente del tiempo que dedicamos los mexicanos, sobre todo las personas mayores de 6 años, a navegar en Internet o a interactuar en redes sociales o utilizar algún otro tipo de plataforma, porque ciertamente hoy por hoy la vida social, como en algún momento lo comenté con ustedes, pasa indudablemente por las nuevas tecnologías. Interactuamos con las personas a través de las redes sociales, consumimos contenidos ya no necesariamente de la televisión y de la radio, sino más bien de plataformas de streaming. Por supuesto, trabajamos utilizando nuevas tecnologías, utilizando herramientas como el Internet, las redes internas, el correo electrónico, e incluso en este contexto de pandemia, ustedes no me dejarán mentir, algunas redes sociales que pudiéramos considerar más bien de tipo personal, pues han sido adoptadas con fines corporativos o institucionales, de tal suerte que pues hoy plataformas como Telegram, WhatsApp o algunas otras, pues nos sirven para estar en contacto con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestras jefas, y pues sirven justamente como un medio de comunicación para fines laborales o corporativos. Incluso, igual, ustedes no me dejarán mentir, en el origen de la pandemia, pues hasta se volvió, pues yo me atrevería a decir que un poco pues hasta molesto, lo diría yo en estos términos, justamente el uso de estas nuevas tecnologías con fines laborales, institucionales o corporativos, porque pues en esta lógica de trabajo a distancia, para quienes tuvimos esta oportunidad o la seguimos teniendo todavía, pues parecía que al inicio las nuevas tecnologías iban acompañadas de una noción de que las personas tenían que estar conectadas 24 horas los 7 días a la semana, de tal suerte que pues era común que los sábados o los domingos por la noche recibiéramos mensajes a través de estas plataformas de WhatsApp o de Telegram con cuestiones de trabajo, ¿no? A partir de cómo se han pues ido adaptando y adoptando estas nuevas tecnologías a las dinámicas laborales, pues bueno, también se han regulado tácitamente a partir de la propia práctica, de la praxis, el uso de estas nuevas tecnologías, ¿no?
Pero bueno, esto es una realidad innegable. Y también algunos de los aspectos que vale la pena destacar, que tienen que ver ya más con la comunicación electoral, con las campañas y demás, respecto a lo que abordó la maestra García Guante, podemos citar la dificultad que enfrentan las autoridades electorales para hacer un seguimiento, un monitoreo de estas nuevas plataformas que sirven, de estas nuevas tecnologías que sirven como canales de comunicación para la propaganda política o para la propaganda electoral. Yo comenzaría por señalar que, bueno, comparado con los esquemas tradicionales que aplican para los medios electrónicos propiamente, radio y televisión, bueno, pues el monitorear los medios digitales como las redes sociales o el internet, pues resulta sumamente complicado, ¿no? Por ejemplo, para este ejercicio de monitoreo que lleva a cabo el INE respecto a radio y televisión, pues bueno, el INE tiene perfectamente identificadas las concesionarias a nivel nacional, en el ámbito local, y esto de alguna manera facilita justamente ese monitoreo. Y con todo y eso, no estoy diciendo que sea pan comido para el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sabemos todos y quienes trabajan en el ámbito de las autoridades en las entidades federativas, que pues esto de suyo implica cierta complejidad, ¿no? Pero digamos que de cualquier forma, podríamos considerar el espectro radioeléctrico un ámbito medianamente acotado en comparación justamente con el ámbito digital. Es decir, en el ámbito digital, pues no sabemos realmente cuántas plataformas existen, o bueno, este dato a lo mejor sí lo podríamos saber, pero en realidad no sabemos cuántos actores interactúan en esas redes sociales con precisión, y es sumamente difícil pues monitorear justamente este tipo de interacción. Imagínense lo que significaría que el INE o cualquier autoridad electoral pues verifique o observe el comportamiento de todos los usuarios de Facebook o de Twitter para advertir que pues no haya algún mensaje que trastoque el modelo de comunicación política en términos, por ejemplo, de calumnia, de propaganda negativa, qué sé yo, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que el INE tenga que renunciar a realizar esa actividad, y de hecho, pues por ello es que en cada elección el INE suscribe acuerdos con Facebook, con Twitter, qué sé yo, como para, pues, de alguna manera contribuir de manera conjunta entre la autoridad electoral y la propia plataforma corporativa a combatir pues cualquier vulneración o prevenir cualquier vulneración al modelo de comunicación política, pero sin duda por la propia naturaleza de estas nuevas tecnologías resulta una labor sumamente complicada, ¿no? Y bueno, pues también la maestra García Guante nos habla dentro de este universo de complejidades, cómo la autoridad electoral pues se enfrenta a la fiscalización de recursos que se invierten en las nuevas tecnologías, en particular en redes sociales e internet, ¿no? Ella menciona, por ejemplo, estos recursos que de alguna forma pueden ser medianamente fáciles de identificar respecto a los gastos en que incurren los partidos y candidatos cuando contratan alguna empresa o algún diseñador que les construye un sitio web, o cuando pagan algún banner, alguna inserción en alguna plataforma electrónica o en algún portal comercial. Bueno, pues esto se puede, digamos, monitorear en términos de fiscalización de una manera, pues, no diría que fácil, pero asequible por lo menos, ¿no? El problema está justamente en dar seguimiento, en monitorear, en identificar todos los contenidos y toda la interacción que no pasa, digamos, por estas aduanas que pueden ser fáciles de identificar, ¿no? Como les digo, cuando se contrata un espacio en Facebook o en Twitter, bueno, pues hay un contrato de por medio precisamente que nos permite pues identificar cuánto pagó el candidato o el partido por la inserción de un banner en esas plataformas, ¿no? Pero como lo dice la maestra García Guante, pues hay fenómenos como estas fábricas o estas granjas de bots que pues difícilmente van a ser reportadas por un partido o por un candidato en sus informes de campaña, ¿no?
Y, por supuesto, los alcances que pueden tener las actividades que derivan de ese vínculo entre el candidato o el partido con este desarrollador o programador o lo que sea, pues bueno, puede ser, no son cuantificables, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos advertir en qué medida va a tener impacto en una campaña la intervención de estos bots? Pues en realidad es difícil de saberlo, pero pues eso puede constituir el fiel de la balanza en un contexto electoral, ¿no? Puede ser que una campaña negativa que se promueva a través de estas granjas de bots, a través del tráfico en la red, etcétera, pues termine justamente por cumplir con su objetivo, que consiste en mermar las preferencias electorales en torno a quien protagonista o a quien es el protagonista de esa campaña negativa, es decir, respecto a quién va dirigida esa campaña negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son fenómenos que se están presentando hoy por hoy y que sin duda plantean retos interesantes para la democracia, no solamente mexicana, sino para el mundo. Ahora, en un momento más les cedo el uso de la voz para conocer algunas de sus percepciones en torno a esto que estoy planteando y en torno a lo que dijo la maestra García Guante. Pero bueno, antes de eso quisiera plantear una última cuestión que tiene que ver con la dificultad de regular el ámbito de las redes sociales, porque por la propia naturaleza de las redes sociales quizás sea difícil establecer algún tipo de regulación al respecto, ¿no? Podemos plantear alguna normativa, alguna limitante, pero verificar el cumplimiento de esa normativa, de esa disposición que quedaría contenida en la ley, pues puede que en la práctica materialmente resulte sumamente difícil en atención a lo que estoy comentando. O sea, como lo hemos platicado en otras ocasiones, a partir de la versión 2.0 de Internet, pues todos podemos ser al mismo tiempo consumidores y generadores de contenido. Por lo tanto, pues bueno, hacer un monitoreo de todas las personas que tenemos cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, pues resulta humana y materialmente imposible. Por lo menos esa es mi opinión, ¿no? Entonces, quizás por ello es que tengamos que pensar más bien en detonar estos procesos de pedagogía social que comentábamos en las sesiones previas que tuve oportunidad de comentar con ustedes, para que más bien digamos que los límites a el ejercicio de la libertad de expresión provengan de los propios usuarios, de las propias personas, de los propios titulares de esos derechos consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales, ¿no? Es decir, que nosotros mismos seamos quienes, digamos, de alguna forma nos autorregulemos al participar en la red, o también, digamos, que contemos con herramientas como para clasificar la información que nos llega y para identificar, digamos, los objetivos que persigue esa información que consumimos, para descartar las noticias falsas, entre otras cuestiones, ¿no? Porque si pensamos en sumar nuevas reglas a nuestro ya sobrecargado modelo de comunicación política, pues puede ser que nos enfrentemos a dificultades para el cumplimiento de esas reglas. Sobre todo, si al mismo tiempo existe la pretensión de adelgazar a la autoridad electoral encargada de vigilar el cumplimiento de esas reglas en primera instancia, por ejemplo, para el caso del del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES. Ustedes saben que en la reforma que fue enviada por el Ejecutivo a el órgano legislativo en términos electorales, se plantea, entre otras cuestiones, a adelgazar justamente la infraestructura del Instituto Nacional Electoral, que cambiaría en principio su denominación a Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y también esta iniciativa de reforma electoral plantea la desaparición de los OPLES. Entonces, pues resulta sumamente complicado pensar en que, por un lado, establezcamos reglas en materia de comunicación política para el ámbito digital, y por otro lado, se plantee también el adelgazamiento del aparato de gobernanza electoral en nuestro país. Pero bueno, esa es una percepción absolutamente personal. Y ahora, antes de continuar con el siguiente ponente, César Astudillo, pues no sé si alguien desea hacer alguna intervención, alguna réplica respecto a esto que estoy planteando y respecto a la intervención de la maestra García Guante.
Adelante, José Hernán. Yo creo que al respecto de lo que comentaba la maestra García Guante, es tener un mayor control. Pero yo lo que he estado pensando ahorita en estos comentarios que se han hecho, sí es tener un mayor control, sí es en cuanto al interés público, es decir, yo puedo se puede dar la información y que sea de interés público y que se maneje de tal manera que todo el mundo conozca cuáles son todas esas actividades que están desarrollando y que pueden ser aplicadas en las plataformas digitales, porque a lo mejor no es lo mismo tener un aspecto privado en el aspecto de que se conozcan ciertas cosas que no quieren que se den a conocer, ¿no? Pero recuerdo yo en un curso que se llamaba Justicia Abierta, en la que una serie de procedimientos legales que se llevaban en juicios, algunos jueces decían que pues, era un poco complicado por la privacidad, ¿no? De que no se dieran a conocer ciertos aspectos legales de los denunciados y que se conociera cuál es el proceso jurídico que estaba llevando a cabo. Por eso yo creo que en ese aspecto, lo que decía de lo que comentaba la maestra García Guante, es tener un mayor control de esas plataformas digitales. Y como bien lo dijo, pues debe de haber una serie de reglamentos que establezcan los límites de hasta dónde se puede llegar y que no afecte la libertad de expresión, que es lo más importante. Hasta ahí es mi intervención, maestro. Gracias, José. Bueno, sí, sin duda, o sea, ese es el ideal. El problema es que materialmente quizás resulte complicado cumplir con ese ideal. Y bueno, no sé, Robert Agner, que se desarrolla en una autoridad electoral local, quizás pueda acompañar lo que voy a decir al respecto. Muchas de las autoridades electorales locales se enfrentan con esta problemática, pues porque no cuentan del monitoreo en las redes sociales, porque no cuentan con las herramientas necesarias, ni con los recursos, ni con el personal, ni con el tiempo, ni con el aparato de vinculación con estas grandes empresas transnacionales que administran las plataformas. No es lo mismo que el INE suscriba un convenio con Facebook, por ejemplo, a que lo haga el Instituto Electoral de Campeche. O sea, seguramente el transitar para lograr ese acuerdo, pues es mucho más complicado. Entonces, coincido completamente con lo que comenta José Hernán, pero quizás en la práctica resulte más complicado de lo que parece, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra intervención, continuamos con el segundo segmento a cargo del doctor César Astudillo. Una pregunta, ¿no se escucha eco cuando dejo correr el video? Porque por lo regular pongo el video con el audio del video y yo apago mi micrófono. Pero bueno, me decía Janet que no se escuchaba cuando procedía así, entonces dejé mi micrófono abierto y bueno, pues así dejé correr el primer segmento. ¿Procedo en el mismo sentido ahora o sí se escucha eco? ¿No? Ustedes díganme. No se escucha eco, maestro. Se escucha bien. Todo bien. Okay. Entonces, dejo abierto mi micrófono para este segundo segmento igualmente. Gracias, Wendy. Saludo a Berenice y a Cliserio, quienes me acompañan, y a todas y todos quienes nos están viendo. La verdad es que estamos convocados a reflexionar sobre un tema muy importante, además de suma actualidad. Ya no se escucha nuevamente su audio, profesor. Perdón. ¿Cómo? No escuché. No se escucha. Que no se escuchaba el audio. ¿No se escucha? Y la televisión dentro de la política, sobre todo entendiendo que son intermediarios muy importantes entre los mensajes que emiten los partidos políticos, sus candidatos y la ciudadanía. Ese impulso ordenador
bien pronto entró en un desfase. Utilizo la palabra desfase, otros han utilizado la palabra crisis. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la forma en que se modeló este nuevo modelo, valga la redundancia, se utilizó un mensaje, un formato único, que fue el mensaje del spot, que hoy claramente está rebasado, porque además es contrario a las premisas de la comunicación política, que trata de auspiciar más bien un diálogo, una interacción, y este formato no ayudaba. En segundo lugar, porque fue una regulación rígidamente ordenada, y rígidamente ordenada porque la subimos al orden constitucional. Curiosamente, esa rigidez, no voy a profundizar, pero hoy de alguna manera está salvaguardando las premisas de ese modelo, y a propósito de ello fue que el INE ha ido a la Suprema Corte controvirtiendo también este decreto emanado por el presidente de la República. Finalmente también, bueno, adicionalmente, porque este modelo establecía un conjunto de mensajes unidireccionales a través del formato al que ya me he referido del spot, en donde básicamente había una construcción del mensaje que se quería hacer llegar a la ciudadanía en época de campaña, en donde después no había ninguna interacción, y en ese sentido desde entonces se dijo que esta spotización no favorecía la libertad de expresión en el ámbito político, porque era una repetición masiva del mismo mensaje a través de distintas cadenas televisivas y radiofónicas. Adicionalmente también se criticó que dar a los partidos políticos y a sus candidatos la exclusividad en el acceso a la comunicación política dejaba de lado otras voces que también eran relevantes. Después entraron las voces de los candidatos independientes, pero este debate de si deben ser los únicos que tengan voz en las campañas sigue vigente. Bien pronto, como dije, este modelo entró en un desfase. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nosotros terminábamos de implementar el modelo de comunicación política entre 2007 y 2008 de cara a las elecciones de 2009, también veíamos que paralelamente se estaba produciendo la irrupción masiva del uso de las plataformas tecnológicas y las redes sociales en el ámbito político. Si bien las plataformas ya estaban ahí y las redes sociales iban en crecimiento, lo cierto es que en las elecciones de 2009, después en 2012 y así sucesivamente, vimos cada vez el papel más importante que tienen estas redes, sobre todo para llevar información que les sirva a la ciudadanía para analizar el sentido de su voto y para decidirlo en consecuencia. Lo que estamos viendo hoy, me parece, es que frente a esta inicial vertebración de la comunicación política, bajo estas premisas formales en 2007, hoy estamos viendo la emergencia de unas redes sociales invertebradas. ¿A qué me refiero? Hoy estamos viendo la irrupción de una comunicación política que es permanente, ya no es intermitente. Finalmente, la ordenación que hicimos en 2007 es todavía una comunicación intermitente que se agudiza en época de campaña, que es cuando la masa, el volumen de spots llegan y es donde los vemos repetitivamente en la radio y la televisión. Pero hoy en día estamos frente a una comunicación política permanente. Basta abrir Twitter, basta abrir Facebook para darnos cuenta que hay mensajes que tienen una orientación directa en el ámbito político o también velada, una crítica, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que hoy estamos ante una comunicación política de carácter permanente que se asocia además con que antes habían pocos espacios para la deliberación, sobre todo porque definimos que esta deliberación se tenía que dar en la radio, en la televisión y en los medios impresos. Pero hoy estamos viendo que frente a estos pocos espacios hay una infinidad de canales de comunicación. Ya Berenice nos puso en el escenario el conjunto de redes sociales que hoy se utilizan y yo no dudaría, además viendo que algunos candidatos hoy son bastante peculiares, ya al rato estén utilizando el TikTok
bailando, haciendo uso de canciones, etcétera, etcétera, para promoverse ya directamente en campaña, para promover sus propuestas, su discurso de campaña. ¿Por qué? Porque esto, repito, va de la mano con esta pluralidad, esta apertura de los canales de la comunicación política derivado de las redes sociales. Esto ha dado como consecuencia también que lo que antes era un acceso restringido, hoy sea un acceso masivo. Prácticamente cualquier persona que tenga acceso a Internet a través de un dispositivo móvil, a través de una computadora, puede participar de la comunicación política, y entonces ha habido esta rebelión de las masas, se ha llevado al ámbito tecnológico, utilizando esta frase y este libro tan importante de José Ortega y Gasset. Pero también hoy estamos viendo que frente a esta libertad que permiten las redes sociales, estamos viendo también derivaciones en donde cada vez vemos más que detrás de ellas hay ejercicios de manipulación que a veces pueden tener consecuencias menores, pero a veces podemos darnos cuenta que sí tienen la capacidad de variar el sentido de una cantidad importante de votación, de tal suerte que sí tienen posibilidad de inclinar la balanza en el ámbito de las elecciones. A esta, incluso, digamos, sobre esta irrupción de las redes sociales, probablemente no escuché a Bere comentar, por ejemplo, la emergencia del Zoom, que es una plataforma que hoy la estamos utilizando muchísimo y que también permite conectarse a muchas personas e interactuar directamente. Probablemente en las próximas campañas, en una de esas, la de Hidalgo y la de Coahuila, van a tener que hacer uso de estas porque todavía vamos a estar saliendo de la pandemia. Yo espero que las de 2021 ya hayamos regresado a la normalidad, pero hoy Zoom y otras plataformas, el Moodle y varias de ellas, permiten hacer debates interactivos aquí en las redes sociales, realizar entrevistas, realizar conferencias. Es decir, lo que estamos viendo es cómo esta irrupción, este pluralismo de redes sociales va a cambiar el modelo de campañas. Esto ya lo estábamos viendo en las anteriores, lo vimos claramente en 2012, pero me parece que lo vamos a ver cada vez de manera más aguda. Estamos pasando de lo que yo he denominado campañas contemplativas, en donde el ciudadano es solamente un sujeto receptor de los mensajes de los partidos políticos, a campañas replicantes, campañas interpelativas, y no dudo que las de estas de 2020, pero sobre todo las de 2021, sean campañas cada vez más beligerantes. Esto es, estamos viendo un contexto también de exacerbación social, a partir de que las ideologías se están llevando al extremo, y de la defensa, de esta gran transformación que propone el gobierno de la 4T frente a los partidos tradicionales que hemos tenido, que rechazan en buena medida las medidas sanitarias, las medidas económicas, las medidas de la reapertura y de la vuelta a la normalidad, de tal suerte que estos son elementos que me permiten asumir que probablemente tengamos campañas cada vez más beligerantes. Voy a dos puntos finales que me interesan remarcar. Uno es las redes sociales y la pandemia. Me parece que podemos asumir todos que una emergencia por su propia naturaleza libera los condicionamientos, ¿no? El principio de legalidad, de que las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente les está permitido. Eso exacerba la discrecionalidad, porque además estamos ante toma de decisiones de carácter acelerado. No hay mucho tiempo para pensar qué se va a hacer, sino hay que tomar las decisiones, y eso está modulando los controles, más en este gobierno que tiene una participación y una presencia muy importante en las cámaras, y también está postergando las responsabilidades. Hoy probablemente lo que menos quiera escuchar el público es que algunas decisiones, como no están adecuadamente tomadas, hay que exigir responsabilidades en este momento. ¿Por qué? Porque ahora el centro de atención está en salir de este momento de crisis, y después las responsabilidades vendrán posteriormente. Pero precisamente por eso necesitamos que el derecho mantenga su capacidad de control político y ordenación social. ¿Por qué? Porque en algún momento vendrán también esas responsabilidades, y una de ellas es cuando vengan las elecciones. Por eso yo creo que hoy
uno de los derechos más importantes tendrá que ser y tiene que ser la libertad de expresión y el acceso a la información, sobre todo porque son herramientas que en el corto plazo nos permitirán reconstruir las decisiones gubernamentales y la racionalidad al tomarlas para ponderar si las mismas estuvieron justificadas, si fueron débiles o si fueron excesivas y si de ellas se desprenden responsabilidades ulteriores. Y justamente por eso necesitamos también preservar la memoria de todo lo que está ocurriendo a partir de la documentación de lo que está pasando, preservando la transparencia y sobre todo esta memoria documentada de la pandemia, ya que será un banco de datos esencial para la rendición de cuentas de nuestros representantes populares, y porque no tengo duda que la gestión política de la pandemia del coronavirus será uno de los principales ejes sobre los cuales van a girar los mensajes, la propaganda, los debates en las elecciones del 2021, porque estaremos convocados a elegir, y esto va a ser bien importante, no solamente a una nueva camada de representantes populares, sino haciéndonos cargo de que esa camada tendrá a su cargo la reconstrucción del tejido social de la pospandemia. Es decir, en algunos casos vamos a quedar tan lastimados que esta convocatoria a elecciones va a ser para que en algunos ámbitos no solamente se mantenga la continuidad de ciertas políticas, sino haya que modificarlas drásticamente. Por eso yo creo que lo que es muy importante es profundizar en la importancia de recuperar la normalidad de las elecciones. Me parece que el llamado a elecciones es muy importante porque, así como urge que nosotros en lo individual y como sociedad recuperemos nuestra salud, la salud colectiva, la salud individual de aquellos que estén afectados, la República también necesita recuperar su salud. Y esa recuperación de la salud pasa necesariamente por las elecciones, sea para calificar adecuadamente las decisiones que se tomaron, sea para tomar una orientación distinta. Culmino diciendo que me preocupa. Me preocupa que hoy, y lo estamos viendo, yo hace rato les comentaba a Berenice, a Wendy, a Alfonso, que llevaba desde las 9 conectado en otro evento, pues justamente hoy estamos cada vez pasando más tiempo conectados, más tiempo utilizando el Internet, y eso también hace que cada vez estemos agregando más datos a nuestro expediente digital. Navegamos hoy no nada más para pedir comida a domicilio, no nada más para pagar nuestras tarjetas, utilizamos nuestros dispositivos para un conjunto de datos y eso va almacenándose en nuestro archivo digital, este archivo digital invisible. De tal suerte que sí va a ser muy importante que las autoridades, sobre todo el INAI, el INE y el tribunal, pongan la atención en el uso de estos datos porque seguramente van a querer ser utilizados en la época de elecciones. En ese sentido es muy importante que pongan especial atención a ellos porque necesitamos que, es verdad, por un lado se siga potenciando un debate público más abierto, una sociedad más participativa y una democracia más incluyente, pero también se necesitan establecer las barreras necesarias para salvaguardar nuestra información para que no sea utilizada inadecuadamente sin nuestro consentimiento, porque están ahí almacenados nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras afinidades políticas, y en ese sentido, repito, necesitamos que estas instituciones básicamente pongan la atención en ellas para que pongan, para que nos ayuden a preservar y pongan las barreras necesarias para preservar esos espacios íntimos al conocimiento ajeno, a las redes sociales, cimentando esta ágora virtual al que, como esta presencia, estamos concurriendo todos sin que ninguno esté presente de manera presencial. En ese sentido, yo pondría énfasis en estos datos, esperando las preguntas de nuestro público. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí la intervención de César Astudillo. Pues igualmente aborda muchos temas. Algunos de los que yo destacaría serían, comienza señalando este agotamiento del modelo de comunicación política que se gestó sobre todo a partir de la reforma del año 2007
bueno, la constitucional del 2007 y la legal del 2008. Yo discrepo un poco de esta percepción que tiene el doctor Astudillo, y que bueno, también fue planteada por la maestra Berenice García Guante, porque como les decía, estos estudios de los que da cuenta el INEGI nos dan cuenta de que la televisión es todavía el medio de comunicación por antonomasia en materia de comunicación política. Evidentemente, quienes nos desempeñamos, quienes radicamos en un espacio urbano, quizás compartamos esta percepción de Astudillo y de García Guante respecto a que ya la comunicación política ha transitado por completo a los medios digitales. Pero les digo, a partir de estudios concretos llevados a cabo por el INEGI, entre otros organismos y asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, podemos darnos cuenta de que la televisión sigue siendo un medio sumamente importante y efectivo en términos de comunicación política. Y para robustecer este argumento, les cito un ejemplo que seguramente todos y todas identificamos: el jingle de las campañas electorales y políticas del partido Movimiento Ciudadano, este que es cantado por Yahweh. Por supuesto, ha tenido repercusiones ese jingle en las redes sociales, en Internet en general y demás, pero sin duda su difusión a través de los medios tradicionales, radio y televisión, yo me atrevería a decir que es lo que ha contribuido a que ese jingle se quede instalado en nuestro subconsciente, y que lo tararemos y que lo convirtamos en un objeto de la cultura popular, que incluso haya sido tocado en algún momento en bares y discotecas, en fin, ¿no? Eso ciertamente puede haber sido consecuencia de su difusión en medios digitales, pero yo me atrevería a decir que la campaña en medios tradicionales es lo que logró posicionar en el imaginario colectivo ese jingle, ¿no? Entonces, bueno, yo no comparto del todo esta percepción de que hoy por hoy ya estamos instalados en un esquema de comunicación política digital al 100%, aunque reconozco que por supuesto estamos en ese tránsito. Otro aspecto que menciona el doctor Astudillo se refiere a cómo estas nuevas tecnologías, en particular las redes sociales, han contribuido a el desarrollo de campañas que él denomina deliberativas versus las campañas contemplativas, que distinguen, digamos, o que son propias de los medios tradicionales como la radio y la televisión. Bueno, este fenómeno sin duda es cierto y es muy, muy interesante, es algo sobre lo cual hemos venido discutiendo. Lo acabo de mencionar en mi participación previa, a partir de la posibilidad que nos dan las redes sociales de participar en una comunicación oblicua, circular, horizontal. Bueno, pues por supuesto que todos nos podemos convertir en emisores y ya no solamente en receptores de esos circuitos de comunicación. Esto es algo bastante evidente. Y otra cuestión que también resulta interesante comentar es el desarrollo de las nuevas plataformas que comenta el doctor Astudillo. Justamente en ese contexto de mayo del 2020, TikTok todavía no era una plataforma tan extendida, tan de uso común como lo es ahora. Y bueno, algo que comenta el doctor Astudillo y que resulta interesante a la luz de la experiencia es esto de cómo esta nueva plataforma, que en ese momento se encontraba en ciernes, finalmente fue importante, ha sido importante en términos de comunicación política, porque ha sido recurrentemente utilizada por los partidos políticos y los candidatos, ¿no? Y bueno, esto que comenta el doctor Astudillo respecto a que veríamos candidatos bailando y cantando en TikTok, pues bueno, fue finalmente la crónica de una realidad anunciada, porque pues las campañas de los procesos electorales del 2021
pues dan cuenta justamente de eso. Pero bueno, más allá de, digamos que el registro anecdótico de de esta participación de candidatos utilizando TikTok, bailando y cantando, me parece que hay una cuestión medular de fondo en la adopción de esta plataforma en particular y bueno, lo que venga después. Y esta cuestión medular consiste en la trivialización de la política y de la comunicación política, ¿no? El doctor Astudillo nos habla de cómo el spot, pues ya digamos que se ha agotado. De hecho, desde el inicio hubo muchas voces que señalaban que el spot, pues en realidad no contribuye a tener una comunicación política de calidad, porque en realidad el spot, pues de alguna manera es una adaptación de los criterios, de las dinámicas, de los objetivos de la publicidad comercial, pero ahora al ámbito electoral, de tal suerte que los candidatos, las propuestas políticas, los partidos políticos se nos acercan a través de los spots a las ciudadanas, a los ciudadanos, como si fuesen un producto comercial, ¿no? Y por eso justamente es que recurren a la utilización del jingle, recurren hoy en día, más que en años pasados, los equipos de campaña a equipos de marketing político, de mercadotecnia especializados, justamente para construir una imagen del candidato, del partido, una plataforma que, bueno, pues digamos que sigue llamándose propaganda, pero que en realidad está más cercana a la publicidad comercial, ¿no? Bueno, el spot pues es parte de estas estrategias de campaña y entonces lo que se busca pues es persuadir al electorado a partir de elementos que podríamos considerar pues digamos triviales, no tan sustanciosos, ¿no? Digamos que la parte de las propuestas de campaña, de las propuestas políticas, de las propuestas de transformación, de las posturas políticas, ideológicas, de los proyectos de planificación a futuro, pues todo eso pasa a un segundo plano porque finalmente lo que se privilegia en los spots es la imagen, son los aspectos superficiales, etcétera, ¿no? Y eso, pues a todas luces no contribuye a tener una comunicación política de calidad. Bueno, todo esto es criticable, digamos, en los esquemas tradicionales de radio y televisión a partir de la incorporación de este elemento del spot. Pero resulta que ahora tenemos estas nuevas tecnologías que también de alguna manera manifiestan la trivialización de la política y de la comunicación política, ¿no? O sea, si la tendencia va a ser justamente ver a los candidatos bailar y cantar, hacer coreografías, challenge o retos en las plataformas, pues eso me parece que en realidad no contribuye en nada a tener una democracia de calidad y a que los ciudadanos, las ciudadanas definan el sentido de su voto, pues por estas cuestiones absolutamente triviales en detrimento de las cuestiones sustantivas, ¿no? Y bueno, respecto a otras dos cuestiones que me parece importante destacar de lo planteado por el doctor Astudillo, tenemos esta afirmación que él hace respecto a recuperar la normalidad en las elecciones después de este contexto de pandemia. Bueno, pues sin duda, este es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Ojalá que estas elecciones locales del año 2022 pues se nos presenten como una oportunidad para retomar la vida política y me parece que es sumamente alentador la experiencia, sumamente alentadora la experiencia del año pasado, 2021, que para muchos expertos es considerada la elección más grande del México contemporáneo por el número de cargos en disputa, ¿no? La participación de la ciudadanía en las elecciones del año pasado, pues es sumamente relevante. En comparación con experiencias previas, contamos con un nivel de participación electoral superior a la barrera del 50%, lo cual es algo digno de mencionarse. Y también, pues, tenemos me parece importante destacar la gran participación de la ciudadanía en la organización de los comicios, es decir, de todas aquellas personas, lo que quiero destacar es la participación de todas aquellas personas que formaron parte de las mesas directivas de casilla. A pesar de estar insertos en este contexto de pandemia, pues una buena parte de la población, de la ciudadanía, se tomó en serio su papel
de agente del cambio político y participó como funcionario, como funcionaria de casilla en aquellas elecciones del 2021 y confío en que ahora no sea la excepción en estas elecciones, locales que se encuentran en marcha ahora en 2022. Y el último aspecto que deseo destacar de lo mencionado por el doctor Astudillo se refiere a esta construcción del Big Data, este tema que ustedes abordaron con mayor detenimiento con el ingeniero José Antonio Cejudo, director de tecnologías educativas de esta Escuela Judicial Electoral, y que pues nos habla de una amenaza o de un fenómeno que se podría convertir en una amenaza real a nuestra intimidad, ¿no? Porque como bien lo comenta el doctor Astudillo, con cada interacción que tenemos en la red, estamos contribuyendo a alimentar esa gran base de datos que, entre otras cosas, implica la construcción de un expediente personal en el mundo digital de cada uno de nosotros. Como dice Astudillo, pues en ese expediente digital están registrados nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros contactos, de alguna manera nuestras expectativas, las cosas que consumimos en términos materiales como productos, ¿no? Cualquier cantidad de productos, como en términos audiovisuales, ¿no? Todo lo que vemos en las plataformas de streaming, pues también contribuye a la construcción de este perfil individual en las grandes bases de datos del mundo virtual. Y bueno, el uso que se le puede dar a esa información, pues es todavía, digamos, pues digamos que de análisis reservado, porque a la luz de experiencias como la de Cambridge Analytica, pues no sabemos cuál va a ser, digamos, el destino de toda esa información que a veces de manera inconsciente contribuimos a generar. Entonces, bueno, pues esta sin duda es una reflexión importante a partir de lo planteado por Astudillo Reyes. Bueno, no sé si alguien desea hacer alguna intervención a partir de esto. Adelante, Marciano, por favor. Maestro, buenos días. Saludo a todas y a todos los compañeros. Dos cosas importantes. Yo sí coincido parcialmente, con todo respeto, con el doctor Astudillo. Si bien es cierto, no es al 100% la comunicación política en las redes sociales, lo cierto que sí hay una transición a las redes sociales. Eso es definitivamente, no solamente en las grandes urbes, no coincido en la percepción que se tiene de provincia como periferia. Esa es una idea errónea, porque también, aparte de la capital, pues sabemos, hay otras ciudades y otras formas de hacer ciudadanía en donde sí hay una participación muy activa de la ciudadanía, y eso se refleja no en mi dicho, sino en cómo se está votando a través de la intención de los votos. Dos cosas quiero dejar precisadas. Ya la Sala Superior trae una línea jurisprudencial respecto del Internet y de las redes sociales. Desde el 2016, en la jurisprudencia 17, la sala, esa sala de Constancio, si no mal recuerdo, que fue una gran sala, esa sala ya había dicho que las redes sociales son el espectro amplio y robusto para debatir de los ciudadanos, de la ciudadanía, porque en la comunicación política actual, a partir de la reforma del 2007, ya no se puede adquirir espacio en radio y en televisión para hacer una posición o una crítica a los partidos políticos y candidatos, que dicho sea de paso, a colación del nacimiento del procedimiento especial sancionador, derivado de aquel spot en televisión de "es un peligro para México", porque así nació el PES. Entonces, era obvio que eso estaba agotado, porque solamente había una descalificación entre ellos sin que el ciudadano participara. Y yo creo que lo que viene a abrir las redes, lo que nos dice Astudillo es, ok, no estamos al 100%, pero sí hay una transición, porque en las redes es el ciudadano el que debata. A mí no me va a venir a preguntar en la calle o en mi casa, la televisión, oye, ¿qué opinas de lo que acaba de decir el candidato? Eso jamás va a ocurrir. Por eso muchos de los compañeros en el curso han sido reiterativos en que la comunicación política a partir de la reforma del 2007, si bien es cierto, se toma un control de los medios, no así la comunicación entre
la ciudadanía y los partidos. Y lo que se ha democratizado en la comunicación política son las redes sociales. Ok, a mí nunca me va a ver el candidato, pero ¿sabe qué? Tengo yo la libertad de decirle en su Twitter lo que pienso de él. Y esa es mi libertad. Lo que se debe de regular desde mi punto de vista, maestro, es la fiscalización. Si yo agarro mi tarjeta y le digo a Face, quiero que esta opinión o este video a favor de Vengano o en contra del partido perengano lo hagas, eso sí debe de ser fiscalizado. No así la censura previa, no así la libertad de expresión. Yo cuando he sido servidor público me han no criticado, mega criticado, pero digo yo, qué bueno, me encanta. Solo hay que desayunar muy temprano, le he puesto a los compañeros como regla, y después leer la prensa, porque pues cuando ya uno desayuna, pues ya no tienen los mismos efectos las notas periodísticas, ¿no? Eso es lo que le quería comentar de las redes. Por la otra, sí le quiero hacer una réplica porque usted ya ha hecho 2 intervenciones, con todo el respeto, maestro, sobre la reforma del presidente Obrador electoral. 2 cosas son criticables: la elección de los consejeros y la elección de los magistrados del tribunal. Pero lo que es aplaudible es, le van a quitar el dinero a los partidos políticos. Es demasiado el dinero que tienen los partidos políticos. Hay una burocracia partidista. Es excesivamente dinero el que tienen los partidos políticos cuando hay muchas carencias en este país. La otra, vamos por una representación pura. A ver, aquí está la lista. ¿Cuánto alcanzaste? El 40%, tienes el 40%. ¿Cuánto alcanzaste tú? El 10%, tienes el 10%. Eso es un paso importante. La desaparición de los soples puede ser muy criticable desde un punto de vista federalista, pero la verdad, en muchos estados han dejado mucho que decir los OPLES y los tribunales locales. Si fueran buenas instancias, confiables instancias, no hubiera tantos juicios en los tribunales electorales federales. Sí es aplaudible la nacionalización, ya se venía desde la reforma de 2014 con lo que el Tribunal Electoral denominó como la nacionalización de las elecciones. Así me lo enseñaron en la Escuela Judicial Electoral cuando estuve llevando la maestría, y que venía una serie de pasos a seguir para que llegáramos a este punto. El nacimiento del reglamento de elecciones era un claro ejemplo que los OPLES iban a desaparecer, porque hoy, es cierto, yo tengo mi código local, pero si no cargo el reglamento de elecciones, estoy fuera de lugar en el debate político. Todo eso lo que quiero poner en contexto es de que la reforma no hay que criticarla como per se mala, sino había que analizar qué es lo bueno y qué es lo malo, porque si no, entonces usted, como lo ha dicho, es a título personal, pero no deja de ser un académico de la Escuela Judicial Electoral, que efectivamente el deber de la escuela, el porque yo estoy aquí aprendiendo de ustedes, es para hacer ciudadanía, y nosotros como ciudadanos tenemos el deber de ser críticos. Entonces, ¿cuál es lo aplaudible? Esto. ¿Cuál es lo no aplaudible? Lo criticable también es esto. Así hay que hacerlo para que esto también se reproduzca y todos podamos estar en una de otra manera debatiendo un tema de interés nacional. Eso también lo hago a título personal, es una réplica a los 2 comentarios que había hecho en la primera ocasión y en esta segunda sobre la reforma. Claro, vuelvo a repetir, lo hago bajo la premisa de que tengo que debatir porque no coincido de que de per se esté mal. Y además, algo que se me olvidaba, para hacer realidad el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución, donde se pueden difundir, generar, buscar y difundir todo tipo de información, solamente va a ser a través de las redes sociales y para quienes hagan uso de ellas. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, maestra. Al contrario, Marcelo, muchas gracias y muy bienvenidos los comentarios, por supuesto. Hay que enfatizar que este es un espacio
académico, y justamente lo que menciona Marciano, pues es muy pertinente. O sea, finalmente la idea es que abramos, digamos, la discusión, el diálogo. Este es una manifestación de la democracia misma, el intercambio de ideas. La democracia, por definición, no implica unanimidad, sino justamente la pluralidad de ideas. En tal sentido, pues es sumamente difícil que todos estemos de acuerdo en absolutamente todo. Entonces, muy bienvenidas las intervenciones. Muchas gracias, Marciano. Y bueno, nada más para precisar, en el fondo creo que estamos de acuerdo en varias cuestiones. Yo no comenté, por ejemplo, que o no niego, digamos, este tránsito hacia el mundo digital en términos de comunicación. Lo que digo es que a la luz de estudios como los del INEGI, podemos advertir que en la práctica todavía la televisión sigue ocupando un lugar preponderante, aunque por supuesto es innegable que estamos transitando hacia el mundo digital en términos de comunicación en general, en particular en términos de comunicación política. Y respecto a la reforma, bueno, por supuesto no deseo polemizar, además de que no es el objeto de esta sesión, únicamente señalar que, por supuesto, la reforma tiene que ser, o la iniciativa de reforma enviada por el presidente legislativo tiene que ser analizada desde un punto de vista crítico y también, por supuesto, a la luz de la realidad y de la experiencia, ¿no? Por supuesto, no se puede desdeñar de facto, ¿no? A priori, como usted bien lo comenta, necesita ser analizada a detalle. De hecho, doy por sentado que en la Escuela Judicial Electoral pues ya están haciendo algunos análisis de esta propuesta de reforma. Por ejemplo, esto que usted plantea de adoptar un sistema electoral de representación pura o de representación proporcional pura, pues resulta bastante interesante, y que no es justamente la desaparición de los plurinominales, sino más bien una transformación del sistema electoral. Entonces, comparto completamente esta perspectiva. La reforma se tiene que analizar de manera detallada, con la cabeza fría, por supuesto, y pues atendiendo a la experiencia y sobre todo, pues planteando el mejor escenario para nuestro país, que pues es lo que todos deseamos, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Marciano. Sania también deseaba hacer alguna intervención, ¿no? Sí, profesor, muy rapidísima. Era solamente para retomar parte de los comentarios que usted había hecho y pues quería adicionar algo esto concatenado más o menos con lo que nos señalaba en su exposición el profesor José Antonio Cejudo respecto a que, bueno, el hecho de que durante este diplomado personalidades de diferentes áreas y por ejemplo en el caso de él que es la primera vez que me toca a alguien que sea completamente ajeno a la cuestión jurídica, nos hacía ver que las redes sociales pues efectivamente nos han ido manipulando, algo que mencionaba ahorita la persona del video, se me fue el nombre, perdón, que al final de cuentas, bueno, ha ido creciendo tanto esto que nos han enseñado, o a partir de estos diplomados, por ejemplo, en esta ocasión yo aprendí que tenemos que ver desde otra perspectiva cómo se va manejando la información y precisamente lo que comentaba en la comunicación política a través de redes sociales. Coincido en algunos puntos también con el compañero Marciano, en el sentido de que Dios santo, se me fue. Perdón, se me fue. Pero bueno, en sí esa era la cuestión. Ya, que era lo que decía el compañero Marciano con respecto a la pluralidad de ideas, que efectivamente el hecho de que en este diplomado también existan compañeros de diversas áreas, eso nos hace ver precisamente las propuestas que tanto nos hace la Escuela Judicial como lo que se va desarrollando en nuestra sociedad, pues nos lo hace ver desde diferentes perspectivas. Cada uno de nosotros estamos en diferentes áreas, con lo cual podemos abonar y decir, a lo mejor, por ejemplo, el compañero de Tabasco, para él que le dijeran el hecho de que va a desaparecer el OPLE, pues él defendería capa y espada su postura. Yo que trabajo también dentro del instituto, pero en otra área muy distinta, diría, bueno, es que yo no estoy de acuerdo tampoco por esta otra situación. Entonces, eso es lo que va generando el enriquecimiento de las ideas que se van generando en este tipo de diplomados. Es todo. Gracias, Sania. Sí, concuerdo completamente con lo planteado por Sania y bueno, sin duda, estos procesos de aprendizaje se enriquecen a partir de la pluralidad
de la formación profesional a partir de la pluralidad respecto a la experiencia individual en el ámbito profesional que cada uno, cada una tiene y entre otras cuestiones. Entonces, bueno, pues celebro justamente esa multidisciplinaridad y multiprofesionalidad, si es que existe esta expresión. Bueno, vamos a concluir con la última intervención a cargo del doctor Cliserio Coello. La intervención del doctor Cliserio tiene una duración aproximada de 20 minutos. Entonces, lo que voy a hacer es acelerar un poco la reproducción para que tengamos tiempo de concluirlo. A lo mejor ya no tenemos justo tiempo de hacer un análisis de las reflexiones. En este sentido, lo que yo les podría adelantar es que el doctor Cliserio hace un planteamiento muy interesante respecto a 3 premisas básicas. Esto creo que es lo que resulta más relevante, sin demérito de todo lo demás que nos pueda explicar el doctor Cliserio. Me parece que el planteamiento en torno a estas 3 premisas básicas sobre dilemas de la democracia es la parte medular de su exposición. Entonces, bueno, respecto a esto les pido que pongamos particular atención y a continuación reproduzco el video. Es una trascendencia hoy en día. A mí me ha llamado mucho la atención la interrogante que tiene la denominación de esta mesa, comunicación política, redes sociales, y inmediatamente se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo superar sus retos para la democracia? Es decir, ¿cómo superar los retos de la comunicación política para la democracia? ¿Cómo identificamos la relación de las redes sociales con el modelo democrático y entonces cuáles son sus retos? A partir de esta interrogante, que creo que se ha planteado después de la mesa electoral, cuando he regresado a esta mesa, me han surgido algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, cómo se revelan algunas paradojas que están presentes hoy en día entre las redes sociales y el modelo democrático. Y para ello es importante revisar algunos datos. Según la encuesta realizada por Latinobarómetro, en América Latina ha decrecido la confianza de la ciudadanía por la democracia. Y por eso yo considero que al tratar este tema de las redes sociales y la democracia se pueden advertir o detectar algunos 3 factores. Ya que ante la pregunta de si la ciudadanía de Latinoamérica está satisfecha con la democracia de su país, en la mayoría de los casos vemos datos bastante complejos. El más alto es Uruguay. El 53% de los encuestados considera que está de acuerdo o satisfecho con el modelo democrático, mostrando el nivel más alto de América Latina. Y aquí, desde luego, tenemos que hacer varias reflexiones. Por eso quiero plantear este tema en términos de paradojas, porque teóricamente siempre hemos sostenido que la aceptación de la democracia como modelo conlleva altos índices de participación ciudadana. Sí, no podríamos entender al sistema democrático sin participación ciudadana. En la década de los 90 del siglo XX había una gran preocupación por la apatía social, la apatía ciudadana de involucrarse en los asuntos. Hoy vemos una realidad totalmente diferente y esta puede advertirse con claridad en las redes sociales. De tal manera que la paradoja que hoy está presente, al menos en Latinoamérica, es que ante los bajos niveles de aceptación del modelo democrático, se tiene como respuesta una alta participación ciudadana. Y sabemos que la participación ciudadana es un elemento vertebral y esencial del modelo democrático. Difícilmente podemos entender al modelo democrático sin participación de la ciudad. Por una parte, tenemos un déficit o un desánimo por este modelo en Latinoamérica, pero utilizamos uno de los elementos vertebrales del modelo para lo que manifiesta. En los últimos años hemos visto mejores índices de participación en las elecciones. Podemos observar las últimas elecciones en años recientes en diferentes países de Latinoamérica y vemos los altos índices de participación ciudadana. Por ejemplo, la amplia legitimidad que llegan sus gobernantes. Pero además de esa alta participación ciudadana, hemos visto cómo la sociedad se involucra cada vez más en los asuntos públicos, toma parte en la cosa pública, y esto se da principalmente a través de las redes sociales. Hoy las redes sociales son como esos kioscos de las plazas públicas, donde los vecinos, las personas, congregaban, intercambiaban puntos de vista, reflexionaban, debatían sobre los asuntos de su colectividad. Hoy tenemos kioscos virtuales donde las personas interactúan, reflexionan, debaten, contrarrestan otras informaciones, cada quien expresa sus puntos de vista, hay denominadores comunes, pero también hay posiciones antagónicas. De manera que ante estos kioscos virtuales de esta etapa del siglo XXI, pues podemos ver hoy el
visualizarse de ninguna manera sin incluir estas nuevas formas de participación o interacción de la ciudadanía sobre los asuntos públicos. Es verdad que las redes sociales también sirven para otro tipo de interacciones que no necesariamente tienen repercusiones en la cosa pública o en el ámbito público, pero sí hay una relación muy importante entre la comunicación política, la acción comunicativa de la representación política con la ciudadanía y lo que se establece o se manifiesta en las redes sociales. Y de esta manera que aquí está lo que yo podría entender como el primer dato paradójico y relevante. Si bien ha crecido el desánimo por el modelo, también lo es que hay una participación ciudadana mucho más activa, libre, espontánea, plural, determinante, que pretende articular sus demandas a través de uno de los elementos del modelo democrático, que es la libertad de expresión y la participación ciudadana. De tal manera que a mayor participación ciudadana a través de estas plataformas, en el caso de las redes sociales, no le corresponde una mayor confianza en el modelo. De tal manera que yo anotaría esta primera paradoja para tirar algunas consideraciones sobre. La segunda paradoja que yo advierto en esta relación con las redes sociales y democracia es que teóricamente se ha establecido la mayor transparencia y rendición de cuentas de la satisfacción con el modelo democrático. Uno de los elementos importantes de las transiciones democráticas es generar elementos de transparencia y de rendición de cuentas. De ahí que en los modelos tradicionales de la democracia, uno de los elementos más importantes es convertir las instituciones en instituciones gubernamentales en cámaras de Estado. Transparentar. Hoy advertimos un aumento importante de la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina. Ocupan una gran parte de la agenda gubernamental en la región, sin embargo, no han logrado obtener el descenso de la credibilidad y de la falta de confianza, o del déficit de la confianza de la ciudadanía frente a las instituciones. Es decir, todos los gobiernos interactúan en las redes sociales, han modificado sus sistemas de comunicación, han transitado del modelo tradicional de rendición de cuentas a los nuevos modelos que ofrecen las plataformas electrónicas y las redes sociales, difunden videos informativos, se hacen cápsulas cortas, se interactúa y se debate con las ciudadanías, plantean los casos de éxito, existen nuevas modalidades de la rendición de cuentas y de la transparencia, por lo tanto, teóricamente, por los teóricos de la democracia, tendríamos que decir, a esto le tiene que corresponder una mejor percepción de la ciudadanía con el modelo. Y esto, desafortunadamente, por los datos que nos arrojan algunos ejercicios de la encuesta del Latino Barómetro, pues esto no es así. Bueno, la tercera palabra. Las redes sociales constituyen un instrumento o vehículo para la libertad de expresión. Este es un aspecto medular del sistema democrático. Sin embargo, también la difusión de hechos y noticias falsas, las fake news, están orientadas a la desinformación, por lo tanto, minan o ponen en déficit la credibilidad del gobierno. Las fake news tratan de incidir en la percepción que tienen las personas sobre sus instituciones y si estas noticias falsas logran apoderarse o apropiarse de la opinión pública, pues desde luego hay una percepción del modelo democrático que no puede ser posible. Las redes sociales, por lo tanto, con este carácter dinámico e interactivo que tiene, se convierten en un caldo de cultivo propicio para sembrar la desinformación y las denominadas fake news. Ahí encuentran un buen espacio para diseminar, para tratar de influir en la opinión pública sobre determinados aspectos que carecen de veracidad. Y estos términos, desde luego, las fake news y la posverdad, no son términos de todo novedosos. Es decir, en esta década, en la segunda década del siglo XXI, se pudieron ver estos dos fenómenos, cómo interactuaban las fake news con la posverdad. La posverdad no es más que tomar una decisión en un momento dado con la información que está presente en el contexto, en las redes sociales, y analizar tiempo después, en lo posterior, si esa decisión estuvo influenciada o no por elementos que faltaron a la verdad. Y tenemos muchos casos en la última década, un ejemplo de ellos es el Brexit, ¿no? Donde se discutieron en las redes sociales una serie de mitos sobre el futuro de Inglaterra y un análisis posterior de los elementos informativos que estuvieron presentes para influir en la toma de las decisiones de las personas, pues había que no tenían elementos o no había una corrección de veracidad en esa información. También en 2016 pues, se planteaba cómo se podían generar algunas acusaciones por la supuesta contratación de servicios integrales para influir en la toma de las decisiones en las elecciones, sobre todo en Estados Unidos
como tal, a través de las redes sociales. Es decir, ¿cuál es el reto frente a estas tres paradojas? Es decir, se pueden imponer garantías de corrección o de veracidad a la información que está presente en las redes sociales, o es necesario mantener estos espacios como espacios de plena libertad. Pero creo que aquí debemos hacer algunas observaciones importantes sobre el tipo de información que se difunde en las redes sociales. Desde luego, las opiniones están ausentes de un canon de veracidad. Es decir, la manifestación libre de las ideas, la posición ideológica de las personas que difícilmente pueden pasar por un canon de veracidad porque se está sujetas al debate. Es decir, ahí difícilmente podemos generar un ejercicio de falso o verdadero. Son percepciones ideológicas sobre hechos. Cada quien puede emitir una opinión, puede estar a favor o en contra de determinada decisión. Por ejemplo, las opiniones de carácter religioso, difícilmente las podemos pasar por un canon de veracidad, es decir, las creencias o las convicciones ideológicas son propias del ámbito de las ideas y difícilmente podemos decir que es falso o verdadero. De tal manera que las opiniones como tal, como se dan también en los medios de comunicación tradicionales y que se expresan en las redes sociales, algunos pueden gustarles, en otras ocasiones puedes coincidir con ellas, a veces depende del planteamiento ideológico de que se habla, y a partir de ahí se pueden debatir sobre esas opiniones. Es decir, pero las fake news no están centradas en el ámbito de las opiniones, de la libertad de expresión sobre lo que cada quien considere de acuerdo a sus convicciones ideológicas. El segundo elemento que creo que es importante es la calumnia, porque la calumnia es la imputación de hechos o delitos falsos a una persona en específico. Es decir, también puede haber una fake news con un elemento de calumnia, porque le imputa una noticia falsa, un hecho falso o un delito falso a una persona. Pero ahí hay una imputación. Se usa la red social como un vehículo para imputar a una persona sobre hechos falsos. A diferencia de las fake news que tratan de incidir en la opinión pública o que tratan de generar una apreciación, una percepción sobre el modelo de gobierno o el modelo democrático a partir de elementos de desinformación. Y claro, ahí estamos frente a un elemento muy específico de las fake news que en concreto constituyen acciones de desinformación sobre hechos o noticias, ¿no? Falsas. Faltar a la verdad para condicionar o influir en la toma de las decisiones o en las percepciones que la ciudadanía tiene sobre el mundo. ¿Cómo entonces discernir entre la verdad y la falsedad frente a las fake news? Esto es muy complejo. ¿Y qué hacer frente a la desinformación sin afectar la libertad de expresión? Estas son algunas de las interrogantes que estas paradojas nos ponen sobre la mesa. Algunos países, por ejemplo, han optado por la regulación. En Alemania se planteó ante su parlamento la regulación de las redes sociales y obliga a las plataformas a eliminar contenido falso. Es decir, es responsable de vigilar que se esté difundiendo contenido que tenga ciertos elementos de veracidad. La garantía de la corrección de la veracidad está a cargo de las plataformas electrónicas, es decir, Facebook, Twitter y todas estas plataformas tienen la obligación de retirar o de sustraer la información que falta a la verdad. Italia planteó en el 2019, previo a esta pandemia, la posibilidad de multar hasta con 5.000 euros por difundir noticias falsas, tendenciosas o que desinformen. Sí, estas noticias que puedan afectar la percepción de la veracidad. Y en Rusia también se han planteado algunas propuestas similares. No obstante que en algunos países europeos se ha explorado esta posibilidad, también hay que decirlo que el camino de la regulación tampoco ha sido exitoso para evitar el elemento de las fake news en las redes sociales, dada la dinámica de la naturaleza con la que ahí se intercambia información. Desde mi punto de vista, no todas las acciones del contexto social deben ser motivo de regulación. Es decir, no toda interacción que se genera en el contexto social debe necesariamente tener un marco regulatorio. Es decir, hay otros elementos. Hamilton decía que cuando el legislador toca la libertad se disminuye, porque le ponemos límites, porque le ponemos contornos, porque le ponemos las posibilidades de que se ejerza de determinada manera, horarios, condiciones o requisitos. La regulación siempre lleva el acotamiento de una libertad. Esa es la consecuencia de toda regulación. Nos afirmamos que hay algo que está regulado, es porque hay una amplia libertad para el ejercicio del Estado de Derecho en ese ámbito. Y es lo que sucede en la mayoría de los pueblos democráticos con las redes sociales. En este caso, considero que el autocontrol de las redes es una vía que puede generar buenos resultados. Y los hemos visto. Cuando alguien difunde una fake news,
de manera inmediata alguien la contrarresta. Y esto puede darse a partir de 3 elementos fundamentales. El primero es propiciar, motivar, generar la posibilidad de que exista debate sobre cualquier información que se pone a consideración en las redes sociales. Con ello se contrarrestan de mejor manera los hechos falsos. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Alguien hace un planteamiento y los propios usuarios de las redes sociales debaten, condicionan, desenmascaran, dan la otra visión de las cosas, propician cuando se difunden imágenes falsas o alteradas, alguien pone una imagen verdadera, cuando se dan datos maquillados por el objeto de generar una opinión pública adversa de la decisión, la ciudadanía reacciona. Es decir, los aspectos de la libertad de expresión se contrarrestan con otras expresiones. Es en la medida en la que generemos y fomentemos el debate, podemos entonces minimizar los de las en el mundo democrático. La segunda es generar el aspecto de denuncia. Algunas plataformas como Twitter, Facebook y otras más tienen algunos elementos de denuncia. Es decir, si alguien tiene conocimiento que se están difundiendo hechos o noticias falsas y que se puede contrastar con algunos de veracidad, entonces presenta la denuncia correspondiente a ellos. Cuando hablo de la denuncia, son las denuncias militares, por supuesto. Se ha utilizado este término también para estas plataformas. Y la tercera es generar los sistemas de verificación de información. Algunas plataformas han generado este aspecto de tecnologías internas que realizan algunos esquemas de verificación de información. De ahí, desde luego, tenemos que ser muy cuidadosos para evitar que estos sistemas de verificación de información se constituyan en el de censura previa, sin algunos criterios para evitar que se afecte la libertad de expresión. De manera que no considero que el Estado deba ser un Estado corrector, un Estado que regule en exceso la expresión social de la naturaleza que éstas tienen, pero sí es importante emitir algunas conclusiones muy breves a partir de estas 3 factores y estos retos que tienen las redes sociales para el modelo democrático. Primero es que tenemos que entender las nuevas realidades. No podemos seguir analizando estos temas desde la óptica tradicional. Teóricamente se había dicho que participación ciudadana, mayor coincidencia con el modelo. A mayor transparencia y rendición de cuentas, mayor coincidencia con el modelo, y a la medida en la que se generen mayores elementos de libertad de expresión, también se preserva de mayor manera el modelo. Hoy estamos viendo que esto no es del todo así, es decir, esto es verdad, pero tiene algunos elementos problemáticos dada la forma en la que hoy se está generando e interactuando en las redes sociales. De esta manera que creo que es importante entender estas nuevas realidades, articular estas nuevas paradojas en el entorno democrático y, desde luego, mejorar las condiciones de igualdad en el acceso a la información para fortalecer la pluralidad. Lo más importante en esta relación de las redes sociales y la democracia es el principio del pluralismo, es decir, de qué manera se puede generar un cúmulo importante de interacciones para que la sociedad pueda definir libremente, discernir libremente sobre la información. Por tanto, en perspectiva, el camino es resolver los problemas que plantea este reto de redes sociales y democracia con mecanismos propios de la democracia. Libertad plena en estas redes sociales, pero sobre todo con fomentando la pluralidad para el debate. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí la última intervención. Como les decía, la parte medular de su exposición se funda en estas 3 premisas. Y bueno, hacia el final de la exposición también plantea el doctor Cliserio algunas alternativas para afrontar justamente estas contradicciones que él plantea, ¿no? El autocontrol, la regulación de algunos aspectos de la comunicación política, solamente de algunos de ellos, y incluso refiere a algunas experiencias internacionales en este sentido. Bueno, pues ya nos pasamos un poco del tiempo, les ofrezco una disculpa por ello, espero que pues haya sido una sesión y en general un programa que pues les sea útil, que cubra sus expectativas, que contribuya a su formación profesional, a su actualización, que cubra sus intereses personales de investigación
académicos y demás, y bueno, pues seguramente no será la última vez que coincidamos. Yo quedo a sus órdenes. Los felicito por haber concluido el diplomado, les deseo mucho éxito en cualquier otra actividad que estén llevando a cabo en el marco de esta oferta académica de la Escuela Judicial Electoral. Y por último, pues bueno, los conmino a que concluyan de manera satisfactoria entregando el trabajo final, ¿no? Digo, ya que llegaron a este punto, pues no lo echen en saco roto, por favor hagan el último esfuerzo de elaborar su trabajo para que puedan obtener la constancia, que finalmente pues es un documento, pero que simbólicamente pues representa el aprovechamiento académico que ustedes tuvieron en este diplomado. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan muy buen día y quedo a sus órdenes. Gracias, profesor Rafael. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Hasta luego, maestro. Hasta luego, gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Rafael. A ustedes, gracias, hasta luego.